Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Padre mío, te doy gracias por tu palabra. Padre mío, escrito está que toda lengua confesará que tú eres Dios y toda rodilla se doblará ante ti, Padre. Padre, conforme está escrito que a los que me diste ninguno se perdió, y que si hay una oveja fuera de redil, Padre, tú le irás a buscar a través de tu Hijo amado. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo aquel que tú has llamado antes desde la fundación del mundo para que viva sin mancha y sin arruga delante de ti, te pido, Padre, que hoy lo llames a través de este mensaje. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toda cosa que quiero ponerse a la predicación de esta palabra cae por tierra. Y creo, Padre, en tu nombre, que el hombre fuerte es atado y queda sin poder y sin autoridad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y Padre, aún así desautorizamos toda cosa que quiero oponerse a este mensaje. Y creo, Padre, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de tu Hijo amado, en el cual has tenido complacencia, tienes y siempre tendrás. Amén y amén. Todo comienza con una profecía siendo inspirada por el Espíritu Santo en la vida del profeta menor Joel, que está en el Antiguo Testamento, que él habló diciendo: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes profetizarán, y daré prodigios en el cielo, humo, y la luna se convertirá en sangre y el sol se convertirá en tinieblas. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere a los postreros tiempos, es a los últimos días. Y como dato extra quiero decir que los últimos días son estos. Los últimos días comienzan después de que el Señor, que registra en el libro de Hechos, hizo la ascensión a los cielos y le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén y que esperaran porque iban a ser embestidos por el poder de lo alto. Y esto ya me lleva incluso al cumplimiento de esto que llamamos a Hechos capítulo 2, cuando en el día de Pentecostés todos están unánime juntos y están en el aposento alto, estaban los 120, y ese día cayó el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas como de fuego. Y los que estaban alrededor quedaron atónicos porque estaban hablando lenguas que nadie conocía de todas las naciones que había alrededor. Ninguno pudo entender las dichas lenguas que se estaban hablando aquí, que es lo interesante de todo esto, que cuando Dios hace algo en el estándar de nosotros no lo vamos a entender. Ahora, quiero decir que Pedro, al ver que habían personas que lo habían tomado como loco, es lo que les comienza a explicar, es la misma profecía esta, que en los tiempos postreros se derramará el Espíritu Santo y todo. Y les dice y les comienza a decir: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Vemos cómo él comienza, Pedro, que es el primer discurso de Pedro, estamos aquí en Hechos 2, él comienza a testificar acerca de que ellos habían crucificado a aquel hombre en quien Dios había justificado, a quien Dios había mandado, al que Dios había hecho prodigios a través de él, a Jesús de Nazareno. Y algo interesante aquí, que es que Pedro comienza a testificarle de él y ellos terminan conmoviéndose el corazón y le preguntan a ellos: varones hermanos, ¿qué podemos hacer? Y allí Pedro les dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Es muy posible que el trato de Dios directamente con aquellos aproximadamente 3,000 hombres fuera distinto, porque ellos conspiraron para crucificar al Rey de la Gloria. Por eso es probable que este diga que se debe bautizar en el nombre de Jesús. Era como por hacerse un trato con ellos específicamente. Ahora, siguiendo esto, ese día se bautizaron como 3,000. Ese día se cumplió
la profecía del profeta Joel, la profecía que aquel vidente había dicho. Ahora, quiero ir a Hechos capítulo 10, para ir con el hilo conector, que es Pedro y Cornelio, tiene como título. Cornelio era un centurión romano. Cornelio era quien que era líder de una compañía italiana. Para colocar en contexto, el centurión era aquel que era un líder militar y que dirigía a 100 personas, a 100 soldados. Ahora, él era un hombre que andaba bien delante de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre, la palabra lo registra. Y un día él estaba sentado y dice la palabra que un hombre con túnicas brillantes se presentó delante de él en una visión y le dijo que sus limosnas y sus oraciones han llegado delante de Dios. Y también manda este ángel a Cornelio que mande a hombres a la casa de Simón, el cual tiene como sobrenombre Pedro, y que está ubicado junto al mar, en Jope, y que está en la casa de un varón llamado Simón, que es cultivador. Entonces, ¿qué hace él? ¿Qué hace Cornelio? Utiliza a un soldado y a 2 criados, y los manda a Jope. De Cesarea a Jope hay 62 kilómetros. Aproximadamente son 2 días. Estos varones llegaron de un día para otro. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que mientras este transcurso sucede, Pedro tenía hambre en la casa de Simón, el cultivador, y le estaban haciendo preparación para comer. Y en ese momento, él tiene un éxtasis. Y en dicha éxtasis ve que es con un gran lienzo del cielo desciende a la tierra, y en ese lienzo hay animales cuadrúpedos, reptiles y todas las aves de los cielos. Y una voz le dijo al apóstol: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le responde: Señor, no he comido cosa común o inmunda alguna vez. Y la voz le responde: no llames tu común a lo que Dios limpió. Dándonos a entender este texto de que Pedro no llamara inmundo a lo que Dios había limpiado. ¿Y qué sucede? Que en ese momento llegan los 3 hombres que Cornelio había mandado. Y cuando llegan y tocan la puerta, el Espíritu Santo le dice a ellos: Pedro, 3 hombres te buscan. No dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro abre la puerta, conversa con ellos. Ellos les explican por qué vinieron a donde él. Y ahora de Cesarea van otra vez, de Jope van a Cesarea otra vez. Ahora aquí viene lo interesante, que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio se postró ante él y lo adoró. Y Pedro le responde: yo soy un hombre como tú. Y Cornelio comienza a explicarle todas estas cosas que habían sucedido, de la visión del ángel y todo. Y Pedro dice: en verdad Dios no hace acepción de personas. Y le impactó tanto que en una de sus cartas, en primera o en segunda de Pedro, dice que Dios no hace excepción de personas. Ahora, Pedro también comenzó a testificar acerca de Jesús, comenzó a testificar acerca de lo que él había hecho, un testimonio parecido a lo que hizo en el día de Pentecostés. Y mientras él testificaba todas estas cosas, dice la palabra que el Espíritu Santo cayó y se derramó y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y dice la palabra que los fieles a la circuncisión quedaron atónitos porque se había derramado el Espíritu de Dios sobre los gentiles. Y le puedo decir personalmente como el nacimiento de los gentiles, como el nacimiento de aquellos que ya habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ahora quiero llegar a esto, que Pedro después de Cesarea va a Jerusalén y judíos disputaban con él porque había entrado en la casa de un incircunciso. Y Pedro les explicó la visión que había tenido, y Pedro les explicó todo esto. Y él confirmó esta visión y estas palabras diciendo lo que el Señor en Hechos capítulo 1 les dijo, que Juan bautizó con pecado, por perdón de pecados, pero ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Y dice la palabra que estos judíos callaron, quedaron atónicos y glorificaron a Dios. Ahora, quiero ir acá a Romanos 11. La salvación de los gentiles tiene como título. Y dice así la santa palabra del Señor: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos.
Primero el apóstol Pablo diciendo, ¿ha tropezado Israel para caída? Y él les dijo, no, en ninguna manera. Diciéndonos que Israel todavía sigue firme y que por medio de la transgresión de Israel hacia Dios, la salvación ha llegado a nosotros. Por algo la palabra dice que la salvación viene de los judíos. Después aquí el apóstol Pablo sigue diciendo, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su dispersión la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Quiero explicar este versículo que es muy llamativo, que dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, por medio de la transgresión de los judíos, eso es la riqueza del mundo, y su dispersión la riqueza a los gentiles, cuánto más su plena restauración. O sea, lo que nos está diciendo Pablo aquí, que por medio de la transgresión de los judíos, por medio de la transgresión de Israel, nosotros hemos adquirido riquezas. Y cuánto más por la restauración que viene. Cuánto más su plena restauración, refiriéndose a Israel. O sea, cuánto más será la restauración completa. O sea, cuánto más nos irá a beneficiar a nosotros, los gentiles, que Israel sea completamente restaurado. Ahora dice aquí, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y aquí hasta vemos un ministerio de los gentiles. Vemos un ministerio que Pablo hasta lo honra, diciendo. Y ahora Pablo se coloca en esta posición diciendo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Aquí Pablo se compara, por así decirlo, como él ve el trato que Dios tiene con los judíos, con los de Israel. Diciendo Pablo a nosotros a través de esto, de que Dios de alguna u otra manera salvó a gentiles o está salvando a gentiles para provocar celos al pueblo de Israel y así sean salvos muchos por medio de ese celo. Dios es tremendo y Dios es increíble. Ahora dice aquí en el versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactes, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Entonces aquí Pablo compara a los gentiles como aquellos que han sido arrancados de un olivo silvestre y han sido arrancados en el olivo que produce savia. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que dice la palabra que tampoco nos jactemos de eso, que tampoco nos creamos la gran cosa, porque nosotros las ramas no sustentamos a la raíz, sino que la raíz nos sustenta a nosotros, dándonos a entender que el olivo de Israel sigue firme, de que esto sigue firme, de que Israel es aquel olivo. Y podemos hasta decir que la raíz es aquel Mesías, del linaje de la tribu de Judá, de la raíz de David. Podemos decirlo o lo podemos interpretar de esta manera. Y que nuestra salvación de alguna u otra manera depende de esa raíz que nos sustenta a nosotros. Y dice acá, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensorbezcas, sino teme. Ahora, entonces, para recopilar todo, vemos cómo se había profetizado desde el Antiguo Testamento a través del vidente Joel, de que en los posteriores tiempos habría de venir un derramamiento del Espíritu de Dios, que en el tiempo postrero iban a suceder estas cosas. Y que de alguna u otra manera ya se nos venía testificando de nosotros los gentiles desde el Antiguo Testamento. Hay otras profecías más, pero esta es la profecía que Pedro utiliza y es la más confiable, porque Dios le dio la sabiduría para hacerlo. Y esto me lleva a decir que hay promesas que Dios le dio al pueblo de Israel directamente, pero nosotros, al ser injertados en el olivo, al nosotros ser injertados a la raíz, esas promesas también repercuten con nosotros. Esto también nosotros nos lleva a tener fe, esto nos lleva a tener esperanza de que somos el pueblo adquirido por Dios, nación santa, llamados a ser sumos sacerdotes, reyes, para anunciar las virtudes de su nombre.
Y esto nos da esperanza de que hemos sido escogidos y lavados por medio de la sangre del Cordero. Esto me da esperanza de que toda lengua, de toda tribu, de toda nación tienen acceso a la salvación. Y que eso que habla en Apocalipsis, de que toda tribu, lengua, nación que fueron limpiados por la sangre del Cordero. Y es lo hermoso y es la divinidad de Cristo reflejada en todos los lugares. Y esto es muy hermoso y esto es algo. Y por eso nosotros, en conclusión final, por eso nosotros, los gentiles, tenemos acceso a la gracia. Por eso nosotros los gentiles tenemos el acceso a servirle a un Dios todopoderoso, al eterno Dios, al alto y el sublime Dios. Eso nos da a nosotros el acceso al trono de la gracia. Y para terminar, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Que Dios me les bendiga grandemente y que la paz del Todopoderoso los guarde de día y de noche. Dios les bendiga.